En diciembre de 1887, en el territorio de Dakota, el viento barría la árida pradera como un cuchillo, arrastrando nieve que pinchaba la piel expuesta casi al instante, cerca de una suave pendiente. Aproximadamente a 5 kilómetros al oeste de lo que más tarde se conocería como el pueblo de Edgeley, un individuo solitario empuñaba un pico en la tierra helada, su aliento formando nubes visibles en la gélida atmósfera. Los colonos cercanos interrumpieron sus propios preparativos invernales para observar. Algunos expresaron desaprobación sacudiendo la cabeza, mientras que otros se reían abiertamente. Un carpintero experimentado, oriundo de Michigan, gritó desde lejos: ¿Piensas enterrar a tu familia antes de que el invierno se los lleve? Gunnar Vikland, un inmigrante noruego que había llegado solo 8 meses antes, persistió en su excavación, directamente en la ladera de la colina. Estaba construyendo algo que se parecía más a un pozo de mina o a un lugar de entierro que a una vivienda, con su esposa Astrid de pie cerca. Sus dos hijos, aferrados a sus faldas, observaban a su padre mientras desaparecía bajo tierra. La comprensión de Gunnar sobre la masa térmica, el aislamiento de la tierra y la temperatura constante del suelo pronto determinaría la línea entre vivir y perecer. Sin embargo, primero tuvo que soportar una temporada completa de burlas. ¿Qué conocimientos poseía este granjero noruego sobre la construcción de refugios subterráneos, que los experimentados pioneros americanos ignoraban por completo? La solución se haría evidente cuando las temperaturas cayeran a menos 40 grados Celsius, y solo una familia en toda esa extensión de pradera logró mantenerse lo suficientemente abrigada como para dormir profundamente durante la noche. Si estás interesado en descubrir cómo los antiguos métodos de construcción de refugios subterráneos superaron las prácticas típicas de construcción fronteriza, entonces presiona ese botón de suscripción de inmediato. A cambio, le garantizo que adquirirás conocimientos prácticos de ingeniería de supervivencia, aplicables incluso hoy en día. Técnicas que nuestros antepasados perfeccionaron por necesidad, no meros conceptos teóricos. Además, deja un comentario, indicando tu ubicación. Reviso cada uno de ellos, y tu posición geográfica podría inspirar la siguiente narrativa. Ahora, profundicemos en los acontecimientos que se desarrollaron cuando la innovación se encontró con la desesperación en las gélidas llanuras de Dakota. Gunnar Vikland había adquirido su propiedad de aproximadamente 65 hectáreas en abril de 1887, una época en la que la pradera aún conservaba algo de verdor y la brisa se sentía casi suave. Había pagado una tarifa de presentación de $12 y se había comprometido ante la oficina de tierras a construir una residencia y cultivar la tierra en un periodo de 5 años, que eran condiciones estándar. Lo que se desvió de la norma, sin embargo, fue su plano para esa vivienda. Mientras otros pioneros comenzaron rápidamente a talar los escasos álamos que bordeaban el arroyo distante, transportando troncos para las típicas paredes de cabañas, Gunnar inspeccionó su tierra con una perspectiva distinta. Examinó meticulosamente la ladera sur de una suave pendiente, un lugar donde la nieve invernal parecía derretirse antes. Excavó agujeros exploratorios a diferentes profundidades, observando la transformación del suelo de marga arenosa a arcilla compacta, y luego a un estrato de til glacial comprimido a una profundidad de aproximadamente 45 centímetros. Incluso a finales del verano, el suelo se sentía notablemente más frío al tacto. A aproximadamente 90 centímetros, la temperatura era lo suficientemente baja como para conservar la mantequilla. A aproximadamente 1.8 metros, la profundidad donde finalmente encontró la roca madre, la temperatura se mantuvo constante, independientemente del intenso sol de agosto. Harold Brenner, quien había soportado 3 inviernos en Dakota dentro de una robusta cabaña de troncos que medía 3.66 por 4.27 metros, cabalgó una tarde para examinar la peculiar excavación que sus vecinos habían observado. Clan Brunner, observando los pozos exploratorios, preguntó: ¿Están buscando oro? Gunnar, hablando con su marcado acento inglés, respondió: algo de mayor valor. Brunner frunció el ceño. ¿Una temperatura estable? ¿Se refiere a un sótano para raíces? ¿Una vivienda? Su desconcierto inicial se convirtió rápidamente en aprensión. ¿Piensa vivir bajo tierra? Gunnar, enderezándose y sacudiéndose la tierra de las manos, replicó: ¿como un animal? En Noruega construimos viviendas en las laderas. En las regiones del norte, con piedra y tierra, la casa de mi tío se mantuvo cálida durante todo el invierno, requiriendo solo la mitad de leña en comparación con las casas de madera. Esto no es Noruega, afirmó Brenner sin rodeos. Esto es el territorio de Dakota. Aquí levantamos cabañas adecuadas para las paredes, un techo y una estufa eficiente, así es como residen las personas civilizadas. Sin embargo, Gunnar había completado sus cálculos. Los escasos recursos madereros requerirían transporte, desde una distancia de aproximadamente 9.66 kilómetros.
Una cabaña estándar de dimensiones suficientes demandaría alrededor de 80 troncos, cada uno de los cuales necesitaría ser cortado, transportado, entallado y sellado. Los espacios entre los troncos permitirían que el calor escapara, a menos que estuvieran impecablemente sellados, una tarea casi inalcanzable en medio de los fuertes vientos de la pradera. Además, incluso las cabañas de troncos sólidamente construidas que había observado en el asentamiento exigían un avivado continuo de sus unidades de calefacción, consumiendo grandes cantidades de valiosa leña que los pioneros luchaban por recolectar con suficiente rapidez. Su vivienda subterránea no requeriría troncos. La propia ladera formaría tres de sus paredes. La temperatura constante de la Tierra, aproximadamente de 7.2 a 10 grados Celsius a cierta profundidad, incluso durante el invierno más crudo, aseguraría que sus necesidades de calefacción fueran insignificantes. En lugar de luchar por excluir el aire a menos 34.4 grados Celsius, solo necesitaría elevar la temperatura interna de 7.2 grados Celsius a unos agradables 18.3 grados Celsius. Esta diferencia de temperatura era primordial. Para finales de septiembre, cuando se emitieron los primeros avisos de heladas, Gunnar había excavado una cámara que se extendía 4.88 metros de profundidad en la ladera, midiendo 3.66 metros de ancho y 6.10 metros de largo. El túnel de acceso descendía como una ligera inclinación, extendiéndose 2.44 metros antes de llegar a la zona de estar principal. Había reforzado el techo utilizando durmientes de ferrocarril recuperados, adquiridos a bajo costo, de un equipo de trabajo que había calculado mal sus necesidades. Estos se colocaron perpendicularmente y luego se cubrieron con 0.61 metros de tierra y césped compactados. Toda la construcción parecía completamente irracional para todos los que la presenciaron. Martin Kessler, un constructor experimentado, responsable de erigir la mitad de las estructuras de Etchley, predijo: ese techo cederá con la primera nevada importante. Los durmientes de ferrocarril no están diseñados para soportar tierra. Necesitas vigas adecuadas y una inclinación de techo apropiada, interrumpió Brenner. Se asfixiará, sin ventanas, sin ventilación. Esa familia estará inhalando su propio aire tóxico. Para cuando llegó la Navidad, Gunnar había abordado meticulosamente la ventilación. Había instalado dos tuberías de hierro, cada una de 10.16 centímetros de diámetro, que se extendían desde la zona de estar principal, hacia arriba a través de la ladera hasta el exterior. Un tubo colocado más abajo cerca del frente servía para la entrada de aire, mientras que otro, situado más arriba en el techo trasero, funcionaba como escape, generando así una corriente convectiva natural. La variación de temperatura entre el aire interno más cálido y la atmósfera externa más fría facilitaría el movimiento del aire sin requerir ninguna ayuda mecánica. Sin embargo, cuando intentó aclarar esto a sus detractores, ellos se burlaron de ello como algo absurdo. ¿De verdad crees que un par de conductos de ventilación mantendrán aire respirable para 4 personas? Kessler se rió entre dientes. Bikland, terminarás causando la perdición de tu familia solo por ahorrar unos pocos euros en madera. Astrid Bikland permaneció en silencio durante estas disputas. Sin embargo, Gunnar observaba la aprensión en su mirada cada noche. Sus hijos, Ingrid, de 6 años, y Henrik, de 4, eran demasiado pequeños para comprender la razón. Su nueva vivienda se asemejaba a una cavidad subterránea, mientras que sus vecinos residían en casas convencionales con ventanas y porches de entrada. A mediados de octubre, con la construcción finalizada, la noticia se había difundido por toda la región. Las familias viajaron muchos kilómetros para presenciar el túnel de los excéntricos noruegos. Algunos expresaron una sincera aprensión. La mayoría, sin embargo, ofrecía burla. El supervisor municipal, Cyrus Whitmore, un ex capitán del ejército de la Unión, apareció con un funcionario de salud regional para evaluar si la residencia satisfacía los requisitos fundamentales de habitabilidad. Señor Bikland, comenzó Whitmore, posicionado en la entrada y mirando hacia el oscuro pasaje. Durante el conflicto, observé fortificaciones de campo y refugios de invierno. Estos eran refugios provisionales para hombres en apuros, no moradas adecuadas para familias. Esto, indicó hacia la entrada cubierta de tierra, es inadecuado para vivir. Está reforzado, afirmó Gunnar, con traviesas de ferrocarril cada 40 centímetros. El suelo arcilloso está compactado y es muy estable. Es una trampa mortal, declaró el inspector sin rodeos. ¿Qué ocurre cuando enciendes una estufa dentro? El monóxido de carbono se acumulará. Su familia se asfixiará mientras duerme. Gunnar presentó los conductos de ventilación, explicó el principio de convección, ilustrando cómo la entrada aspiraba aire limpio. Al encender una vela cerca, la llama se curvó hacia adentro, atraída por la corriente. El inspector permaneció impasible. Aconsejo que esta reclamación sea invalidada. Hasta que se establezca un alojamiento adecuado, tiene hasta la primavera para construir una vivienda apropiada, o sus derechos de propiedad serán confiscados.
Fue un decreto severo, aunque no del todo imprevisto. Gunnar poseía una última estrategia, el propio invierno. Solicitó un periodo de prueba, permitiendo a su familia residir en el refugio durante un solo mes. Si surgiera algún problema de salud, él cedería y construiría una casa convencional para la primavera. Whitmore reflexionó sobre esto. La apelación era inusual, pero obligar a una familia a abandonar su vivienda, por muy peculiar que fuera, antes del invierno parecía cruel, incluso para las normas de los pioneros. Un mes, consintió Whitmore. Inspeccionaremos su situación después del Día de Acción de Gracias. Si hay alguna indicación de enfermedad, cualquier dificultad, serán desalojados. Gunnar le estrechó la mano. Observará que la Tierra proporciona el mejor aislamiento, creado por Dios. Mientras Whitmore y el funcionario se marchaban, Gunnar escuchó la voz de Branner resonando por las llanuras. Dales 2 semanas antes de que estén pidiendo ayuda. Nadie vive bajo tierra de esa manera. Es antinatural. Dentro de la residencia subterránea, las circunstancias reales divergían significativamente de las terribles visiones que los vecinos conjuraban. La cámara principal, una vez que Gunnar hubo completado las tareas internas, se sentía notablemente espaciosa. El techo, construido con traviesas de ferrocarril, alcanzaba una altura de 2.1 metros en su punto más alto, lo suficientemente alto para que Gunnar, que medía 1.78 metros, pudiera permanecer completamente erguido. Las paredes, esculpidas directamente de la arcilla espesa y el sedimento glacial, fueron alisadas con una llana y luego recubiertas con una fina capa de enlucido de cal. Este enlucido, reforzado con fibras de hierba de la pradera para darle cohesión, no era meramente una decisión estética. Cumplía 3 funciones, principalmente la de evitar la erosión constante del suelo. Además, prevenía que las áreas habitables se ensuciaran. Confería una sutil propiedad reflectante que mejoraba la eficacia de la luz de las velas. Y, crucialmente, establecía un escudo impenetrable. Esta barrera protegía contra la penetración de la humedad, ya que la tierra arcillosa, a pesar de su estabilidad, podía liberar humedad ante variaciones significativas de temperatura. El enlucido de cal detuvo eficazmente este problema. Gunnar había dividido el área en distintas secciones funcionales. El tercio delantero, más cercano a la entrada, funcionaba como cocina y espacio común. Dentro de esta zona había construido una modesta estufa de mampostería, optando por un modelo compacto en lugar del sustancial aparato de estilo ruso preferido por otros colonos. Este diseño lo había adquirido de un vecino sueco durante su estancia en Noruega. La caja de fuego medía apenas 46 centímetros cuadrados. Sin embargo, el conducto de humos ascendía por la ladera a través de una ruta sinuosa, no un tiro vertical directo. Esta característica particular era lo que más desconcertaba a los observadores visitantes. ¿Por qué harías una chimenea en zigzag?, había preguntado Kessler al ver los planos, afirmando: «Estás invitando a un tiro inverso». Argumentó que impediría el tiro, afirmando que los conductos de humos debían ser rectos para un rendimiento óptimo. Sin embargo, Gunnar poseía una comprensión de la transferencia térmica que la mayoría de los constructores de la frontera ignoraban. Una chimenea vertical expulsa el calor rápidamente, permitiendo que toda esa valiosa energía térmica escape hacia arriba y se desperdicie. En contraste, un pasaje serpenteante, donde el conducto se entrelazaba de un lado a otro a través del suelo, y el material sustancial sobre la vivienda, permitía que la piedra y la arcilla que recubrían la chimenea absorbieran el calor radiante. Este calor se transferiría gradualmente al área habitable de abajo y a la tierra de arriba. Esto generaba un efecto de calentamiento sostenido mucho después de que las llamas se hubieran extinguido. El recorrido de la chimenea se extendía 3.7 metros a través del suelo antes de finalmente salir a la superficie. Según las estimaciones de Gunnar, aproximadamente el 40% de la producción térmica de la estufa era retenida por esta masa térmica en lugar de disiparse en el aire circundante. En una vivienda estándar, esta proporción era cercana al 10%. El tercio central de la cámara funcionaba como área para dormir. Gunnar había construido 2 plataformas básicas para dormir con madera sin refinar, una para él y Astrid y otra para los niños. Debajo de estas estructuras había excavado depresiones poco profundas. Luego las llenó con piedras de río, cada una aproximadamente del tamaño de un puño cerrado. Inicialmente, Astrid encontró este concepto peculiar. ¿Por qué piedras debajo de nuestras camas?, había preguntado en noruego, el idioma que seguían hablando en casa. Para la retención térmica, aclaró Gunnar. Cuando la estufa funcione por la noche, el aire caliente circulará debajo de las plataformas. Las piedras absorberán ese calor y lo emitirán gradualmente. De esta manera, no tendremos que mantener el fuego durante toda la noche. Esta era una técnica que había aprendido del GAM de su tío en Finnmark.
En esa región, donde los inviernos eran prolongados, oscuros y severos durante muchos meses, los ancianos locales habían perfeccionado la calefacción por masa térmica durante generaciones. Entendían que la piedra, una vez calentada, liberaría su calor con extrema lentitud. En consecuencia, un único fuego vespertino podía mantener una temperatura confortable en un refugio de tierra bien construido hasta el amanecer. El tercio final de la cámara, en la parte trasera, estaba destinado al almacenamiento. Dentro de un espacio de trabajo compacto, nichos esculpidos directamente en las paredes de tierra almacenaban alimentos en conserva, provisiones deshidratadas y diversos utensilios. La temperatura constantemente baja en este lugar nunca superaba los 10 grados Celsius, incluso cuando el espacio principal de vivienda alcanzaba los 18-19 grados Celsius, lo que lo hacía perfecto para mantener los alimentos frescos. Sin embargo, el aspecto más ingenioso era algo invisible: la configuración de la entrada. Muchos observadores suponían que el punto de acceso del túnel era simplemente un corredor inclinado que conectaba el interior con el exterior. Pasaron por alto un elemento vital. Gunner había ideado una disposición de doble puerta con una pequeña antecámara en medio, efectivamente una esclusa de aire. La puerta exterior, construida con tablas de pino macizas y cubierta con lona tensa para evitar corrientes de aire, conducía a un compartimento compacto apenas lo suficientemente espacioso para que una sola persona se pusiera de pie, aproximadamente 0.9 metros. Más adentro, una segunda puerta, más ligera pero herméticamente sellada, se abría al área de vivienda principal. Esta pequeña entrada funcionaba como una barrera térmica. Cuando una persona entraba del exterior, el aire helado que traían quedaba contenido dentro de esa área confinada. Para el momento en que pasaban por la puerta interior, el frío ya se había disipado en su mayor parte, habiendo sido calentado por el contacto con las paredes de tierra circundantes. En consecuencia, la fuga de calor de la habitación principal era insignificante. Además, Gunner había situado todo el punto de entrada en la ladera sureste de la colina, una dirección que captaba la mayor parte de la luz solar invernal. Incluso los débiles rayos de diciembre calentarían la zona de la puerta exterior, reduciendo así la diferencia de temperatura, y haciendo que la entrada y salida fueran menos bruscas para los ocupantes. Los conductos de ventilación, que habían atraído considerables críticas, fueron colocados con una exactitud comparable. La abertura del tubo de entrada estaba a nivel del suelo, aproximadamente a 4.5 metros de la entrada, en un lugar donde la acumulación de nieve pesada era improbable. Su abertura estaba protegida por una delicada rejilla de alambre para disuadir a los roedores y estaba inclinada hacia abajo, evitando que el agua de lluvia y la nieve derretida fluyeran hacia el interior. El conducto se extendía horizontalmente por unos pocos metros, antes de descender a la sección delantera de la cámara, cerca del suelo. El tubo de salida se originaba en la parte trasera del techo, que era el punto más cálido dentro de la cámara, debido al calor que ascendía de la estufa y las zonas habitadas. Ascendía verticalmente a través de 2.4 metros de tierra, emergiendo en la cima de la colina, donde estaba protegido por una cubierta de madera básica que permitía la salida del aire, pero impedía la entrada de precipitaciones. La física subyacente era ingeniosa. El aire cálido y estancado ascendería naturalmente y saldría por el conducto trasero, generando una ligera presión negativa que aspiraría aire fresco y frío a través de la entrada delantera. Este aire frío entrante entraría a un nivel bajo, calentándose progresivamente a medida que recorría el suelo, y para cuando alcanzaba el nivel de respiración, se había mezclado con el aire ambiente más cálido. No había corrientes de aire ni zonas frías, solo un flujo de aire constante y suave. Para finales de octubre, la familia se había instalado con sus humildes pertenencias: una mesa de madera compacta, 4 sillas, ropa de cama, utensilios de cocina y la posesión más preciada de Astrid: una cocina de hierro fundido que Gunner había integrado con éxito en su construcción de hogar de ladrillo. La superficie superior de la estufa se extendía hacia el espacio habitable, permitiendo actividades culinarias, mientras que el hogar mismo estaba revestido de piedra y tierra, proporcionando masa térmica. En su primera noche durmiendo allí, la temperatura exterior había descendido a aproximadamente -8 grados Celsius. Al caer la noche, Gunner encendió un fuego modesto, quizás 3 trozos de álamo partido, que ardió constantemente durante 2 horas. Para cuando apagaron el fuego por la noche, la habitación se sentía agradablemente cálida, casi acogedora. Cuando llegó la mañana, Henrik fue el primero en despertar e inmediatamente le preguntó a su padre: ¿por qué no hace frío? Gunnar revisó el termómetro exterior que había colocado justo fuera de la entrada, que marcaba -11 grados Celsius. Estimó que la temperatura interior aún rondaba los 14 grados Celsius. La masa térmica había funcionado exactamente como se esperaba, liberando gradualmente su calor almacenado durante toda la noche.
Astrid, quien había soportado el invierno anterior en una vivienda alquilada con corrientes de aire en Etchley, lo encontró casi increíble. «Puedo ver mi aliento afuera», comentó, asomándose por la puerta exterior ligeramente abierta. «Pero aquí dentro estoy cómoda solo con un chal». «Esa es la Tierra», murmuró Gunnar, «siempre a 10 grados Celsius. Simplemente le añadimos un poco para que sea perfecto». Sin embargo, la mera comodidad no logró convencer a los escépticos. Requerían pruebas de resistencia durante situaciones de emergencia genuinas. Y una emergencia se acercaba, según informó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Bismarck, que había estado monitoreando un frente frío significativo que avanzaba hacia el sur desde Canadá. A principios de noviembre, los meteorólogos pronosticaban el invierno más severo jamás documentado en la historia de Dakota. El mercurio podría caer a menos 40 grados Celsius o incluso más. La piel expuesta sufriría congelación en minutos, los animales de granja perecerían y cualquier individuo cuya vivienda no lograra mantener suficiente calor se enfrentaría a un peligro mortal. Gunnar se enteró de estas alertas en la tienda general de Etchley, donde también escuchó las renovadas burlas. ¿Ese noruego tonto sigue escondido?, preguntó alguien al tendero. Hasta donde sé, fue la respuesta. Solo esperen hasta Navidad. Saldrá, desesperado por un refugio adecuado. Gunnar compró sus provisiones, parafina, harina y carne de cerdo curada. Permaneció en silencio. Sin embargo, mientras regresaba a caballo por las heladas llanuras, experimentó un escalofrío que no provenía de la incertidumbre. Había hecho los cálculos. Se había adherido a métodos validados durante siglos en Escandinavia. Había construido con precisión y consideración. Pero, ¿era su construcción adecuada? ¿Podría el conocimiento ancestral realmente prevalecer cuando las temperaturas cayeran a niveles letales? Antes de que descubramos la respuesta, por favor, hazme un favor y presiona el botón de me gusta. Si te cautiva esta narrativa y asegúrate de estar suscrito. El momento crítico es inminente y los eventos subsiguientes confirmarán o invalidarán todo lo que Gunnar consideraba cierto. Comparte tus pensamientos a continuación. ¿Alguna vez has necesitado defender un concepto que otros consideraban absurdo? Reviso cada comentario. A mediados de noviembre, el clima se había estabilizado en un frío constante, con máximas diurnas alrededor de menos 12 grados Celsius y mínimas nocturnas que caían a aproximadamente menos 21 grados Celsius. Sin duda, severo, pero aún manejable. Los colonos cercanos consumían leña a un ritmo constante, con sus calentadores encendidos desde el amanecer hasta el anochecer. La vivienda subterránea de Gunnar, sin embargo, solo necesitaba un modesto fuego vespertino, activo durante 2 o 3 horas, utilizando posiblemente una octava parte de la cantidad de madera que sus vecinos gastaban cada día. La notable eficiencia, en lugar de inspirar admiración, encendió la desconfianza. «Es antinatural», proclamó el reverendo Morton Sibley, quien pastoreaba la congregación metodista. Había visitado para evaluar el bienestar espiritual de la familia Bigland en el distrito, y se marchó profundamente perturbado. Dios nos proveyó árboles para la construcción y el calor. Excavar en la tierra como topos indica una deficiencia de fe en la providencia divina. Astrid, quien había asistido consistentemente a la iglesia desde su llegada, reaccionó a la defensiva. «Sí usamos madera», señaló, «solo una cantidad menor. ¿Se considera pecado la eficiencia?» Es el principio subyacente, sostuvo Sibley. A la humanidad se le concedió autoridad sobre la naturaleza. No se le instruyó para que se ocultara bajo ella. Vuestros hijos deberían experimentar la luz del sol, respirar aire puro y llevar sus vidas como lo hacen los cristianos. No como... Hizo una pausa, reacio a completar la analogía. No como animales, concluyó Gunnar por él, con un tono apagado pero resuelto. Reverendo, con todo respeto, estamos cómodos. Mis hijos gozan de buena salud. Consumimos menos madera, lo que significa que conservamos más árboles de Dios. No percibo ninguna transgresión en esto. Sibley se marchó disgustado, y el domingo siguiente, su homilía, según se informó, abordó la importancia de adherirse a las normas cristianas refinadas en lugar de regresar a la veneración pagana de la tierra. Los nórdicos nunca fueron nombrados explícitamente, pero el mensaje subyacente era lo suficientemente evidente como para que Astrid dejara de asistir a la iglesia. El ostracismo social resultante le causó más dolor del que aparentaba. En su comunidad noruega natal, tales enfoques novedosos habrían sido deliberados, discutidos, posiblemente adoptados o adaptados. Aquí simplemente fue denunciado como una peculiaridad ajena, algo para ser ridiculizado y evitado. Las críticas técnicas también se volvieron más severas. Martin Kessler, un constructor experimentado, trajo a 2 asociados para examinar la vivienda subterránea a finales de noviembre. Examinaron los soportes de traviesas de ferrocarril, evaluaron el revoco de cal,
trazaron la ruta sinuosa del conducto de humos y analizaron el sistema de circulación de aire. Su veredicto, presentado en la Asamblea Municipal la semana siguiente, fue devastador. La construcción es inherentemente inestable. Las traviesas de ferrocarril están insuficientemente diseñadas para soportar la presión lateral del suelo que sostienen. Proyecto una probabilidad del 60% de colapso para el deshielo de primavera, cuando la penetración del agua disminuirá la capacidad de carga de la tierra adyacente. El intercambio de aire es insuficiente para 4 residentes. Un cálculo de volumen sencillo indica que requieren el triple de la tasa actual de circulación de aire. Además, el aparato de calefacción, aunque ciertamente efectivo en frío moderado, fallará por completo. Cuando las temperaturas caigan a mínimos extremos, la caja de fuego compacta es incapaz de producir suficiente energía térmica para mantener temperaturas internas habitables, a menos 34 grados Celsius o más frío. Cyrus Whitmore, el supervisor municipal, consideró estos descubrimientos con seriedad. Hizo una llamada posterior a la residencia Bigland, acompañado esta vez por el doctor Samuel Pruitt, el médico de distrito que atendía la región. No estoy aquí para denunciarlos, comenzó Whitmore, posicionado en el espacio principal de la vivienda y examinando su entorno con clara aprensión. Sin embargo, debo asegurarme de que comprenden el peligro. La evaluación de Kessler indica que esta vivienda podría colapsar si las temperaturas pronosticadas se materializan. La oficina meteorológica rara vez se equivoca en estos asuntos. Podrías estar en peligro real, respondió Gunner. Ya lo hemos tenido en cuenta. Sin embargo, dudo que Kessler comprenda la presión del suelo. Las traviesas de ferrocarril están diseñadas para soportar la vía y las cargas completas de los trenes, lo que equivale a muchas toneladas por cada 0,3 metros. Aquí solo soportan 0,6 metros de tierra compactada, quizás 976 kilogramos por metro cuadrado. No cederán. ¿Y qué hay de la calefacción?, preguntó la doctora Pruitt. Mi principal preocupación no es la integridad del edificio, sino la hipotermia. Los niños son particularmente susceptibles si su aparato de calefacción no puede mantener esta área por encima de los 10 grados Celsius. Durante el frío intenso nos enfrentamos a riesgo de congelación, o posiblemente algo más grave, indicó Gunner la cámara circundante. El suelo mismo se mantiene constantemente entre 7 y 10 grados Celsius. Hemos tomado medidas. Incluso si mi unidad de calefacción falla por completo, seguiremos estando 50 grados Celsius más calientes que el exterior. En una vivienda convencional, si la estufa falla, la temperatura interna iguala a la externa en 2 horas. Dentro de este espacio, la temperatura nunca desciende por debajo de la temperatura de la Tierra. Es una hipótesis intrigante, comentó Pruitt con cautela, pero las hipótesis no garantizan la supervivencia de los niños. Permítanme ser explícito. Si recibimos informes de enfermedad o si sus hijos muestran síntomas de exposición, los retiraré. El ayuntamiento local tiene el poder de salvaguardar a los menores. Era una advertencia implícita, arriesgarse a perder a sus hijos a la tutela del Estado si las circunstancias parecían peligrosas. La mano de Astrid buscó la de Gunner, apretándola con firmeza. Ambos comprendieron la gravedad de la situación. Una vez que las autoridades se marcharon, los vecinos se sintieron animados a expresar sus propias perspectivas. Harold Brenner, cuya vivienda tradicional estaba situada a solo 1,6 kilómetros de distancia, hizo una visita, presentando lo que él llamó una propuesta magnánima. Escucha, Bigland. Reconozco que has invertido esfuerzo en esta empresa, afirmó, permaneciendo fuera de la entrada en lugar de entrar. Pero no es demasiado tarde para pasar la temporada de invierno con nosotros. Mi cabaña está bien sellada y mi sistema de calefacción es eficiente. Además, tenemos amplio espacio. Trae a tu familia. Podrás demostrar cualquier argumento que desees cuando llegue la primavera, pero no pongas en peligro a tu cónyuge e hijos por obstinación. No estamos en peligro, sostuvo Gunner. No puedes estar seguro de eso, replicó Brenner. Ninguno de nosotros puede, porque ninguna persona cuerda intenta vivir de esa manera. Hay una razón para que las viviendas tengan aberturas, Gunner. Iluminación, ventilación, un vínculo con el mundo exterior. Has enterrado a tu familia en un sepulcro. ¿Y a esto lo llamas innovación? Incluso los más jóvenes se encontraron con la exclusión. La joven Ingrid, que a veces socializaba con los hijos de los Brenner, cuando las condiciones climáticas lo permitían, informó que a las otras niñas se les había instruido que ya no frecuentaran la vivienda subterránea. Henrik, siendo demasiado joven para comprender completamente la situación, preguntó a su madre por qué su residencia provocaba ira en los demás. No lo hace, respondió Astrid suavemente, aunque su tono era tenso. Simplemente están aprensivos ante lo desconocido. Sin embargo, en privado, le confesó sus propias ansiedades a Gunner. ¿Y si tienen razón?, murmuró una noche mientras se reclinaban en su área elevada para dormir, la cámara tenue salvo por la sutil luminiscencia, que emanaba de la cámara de combustión amortiguada de la estufa. ¿Y si estamos actuando imprudentemente?
Todo nuestro conocimiento colectivo indica que los individuos habitan estructuras con cerramientos sólidos, y techos y ventanas, quizás haya una razón detrás de ello. La cena transcurrió en silencio durante un periodo prolongado. Posteriormente, en Finnmark, el GAM de mi tío proporcionó refugio a 3 generaciones. En Islandia, las casas de turba perduraron durante siglos. En ciertas regiones de China, millones habitan cuevas Yaodong, esculpidas en tierra fértil. Estas son acogedoras en invierno y refrescantes en verano. Además, persisten por generaciones. Este concepto no es nuevo. Astrid cree que es simplemente nuevo en este lugar, donde la gente ha perdido el contacto. Sin embargo, señaló, esos son lugares distintos, con climas variados y poblaciones diversas. Interrumpió Gunnar suavemente. Quizás, o quizás simplemente individuos que recuerdan métodos efectivos. Él comprendió su aprensión. Adherirse a la tradición era una cosa, cuando toda tu comunidad lo respaldaba, pero otra muy distinta era enfrentar la duda colectiva en aislamiento. Sin embargo, él había realizado los cálculos, había investigado los principios subyacentes y, lo que es crucial, había experimentado los resultados. Confort constante con un consumo reducido de combustible y una temperatura constante. El aire permaneció seco, incluso con la tierra circundante. La base científica era sólida y pronto, la propia naturaleza ofrecería validación. Esto ocurrió el 3 de diciembre de 1887. El primer frente frío ártico genuino hizo su aparición. De la noche a la mañana, las temperaturas cayeron de aproximadamente -9 °C a alrededor de -30 °C. El viento aullaba a través de las llanuras a velocidades continuas de aproximadamente 48 km/h, generando factores de sensación térmica comparables a aproximadamente -46 °C. O incluso más severos. En el asentamiento, el termómetro de la tienda general, que servía como puesto meteorológico oficial de la región, registró alrededor de -31 °C. Antes del mediodía, 2 colonos que residían en el límite norte del territorio supuestamente sucumbieron al frío en sus viviendas mal selladas. Como sus estufas de calefacción dejaron de funcionar durante la noche, cada hogar de la zona se reunió cerca de hogueras, consumiendo madera a un ritmo insostenible, únicamente para mantener las temperaturas internas por encima de aproximadamente 4 °C. La cabaña de Harold Brenner, a pesar de sus afirmaciones sobre su aislamiento superior, descendió a alrededor de 3 °C al amanecer. Aunque la estufa había sido alimentada continuamente durante toda la noche, su familia se despertó y encontró cristales de hielo en las paredes interiores, formados por su aliento condensado y congelado. Mientras tanto, dentro de la vivienda subterránea, situada bajo aproximadamente 0,6 metros de tierra y turba y aislada por la masa térmica estable inherente de la Tierra, la familia Vikland disfrutó de un sueño reparador. Gunnar había encendido la estufa al anochecer, manteniendo un fuego algo más sustancial de lo habitual, quizás consumiendo 5 troncos en un periodo de 3 horas. A la hora de dormir, la habitación indicaba alrededor de 18 °C. Según su termómetro, por la mañana, la temperatura había disminuido a aproximadamente 13 °C, pero seguía siendo lo suficientemente cálida para que los niños durmieran sin ser molestados. Esto todavía estaba muy por encima del punto crítico de peligro. Cuando Gunnar salió para determinar la temperatura exterior y descubrió aproximadamente -31 °C, experimentó una oleada de alivio tan intensa que casi le hizo flaquear las rodillas. Había tenido éxito, a pesar de la burla, las objeciones técnicas y las predicciones de un colapso total. Había demostrado ser eficaz, pero esto solo representaba la prueba inicial. La verdadera emergencia aún se acercaba, cobrando impulso en las gélidas extensiones del Ártico canadiense, preparándose para moverse al sur con un frío tan intenso que alteraría fundamentalmente la definición de supervivencia en las llanuras de Dakota. Y a su llegada, la distinción entre el plan poco convencional de Gunnar y las prácticas aceptadas se convertiría en una cuestión de supervivencia. La severa tormenta de nieve que azotó el 18 de diciembre de 1887 fue documentada posteriormente en los registros meteorológicos como uno de los eventos climáticos árticos más duros en la historia del territorio de Dakota. Comenzó con una tranquilidad engañosa, una mañana sin nubes, con temperaturas rondando los -26 °C. El aire estaba tan inmóvil que el humo de las chimeneas ascendía verticalmente, pareciendo columnas. Para el mediodía, el viento había comenzado. Para las 14, la visibilidad había desaparecido por completo, y al caer la noche, el termómetro de la tienda general de Etchley indicaba una lectura de -39 °C, con nieve arrastrada por el viento, generando circunstancias que la prensa local caracterizaría más tarde como inadecuadas para la supervivencia de los mamíferos. Gunnar había pasado la mañana recogiendo leña de su pequeña pila situada cerca del punto de entrada.
Había preparado más leña para encender y la había llevado al interior para secarla junto al calentador. A medida que el viento comenzaba su ominoso aumento, comprendió lo que se avecinaba. Los patrones climáticos locales seguían progresiones predecibles, y esta progresión particular significaba una catástrofe. Nos quedamos dentro, les informó a Astrid y a los niños, a pesar de todo. Incluso el ganado necesitaba ser revisado. Tenían 3 gallinas alojadas en un recinto compacto excavado en la ladera, cerca de la entrada principal, esencialmente una réplica a escala reducida de su vivienda subterránea, completa con su aislamiento natural de tierra. Las gallinas tienen protección y sustento, o aguantarán o no. No vamos a poner en peligro nuestra seguridad saliendo. A medida que avanzaba la tarde, la tempestad estaba en su máxima intensidad. El viento aullaba a través de las llanuras con tal fuerza que Gunnar podía percibir sutiles temblores a través del propio suelo. La ladera de la colina vibraba bajo el embate meteorológico. La puerta de entrada exterior, aunque estaba protegida dentro de su nicho empotrado, golpeaba contra su marco. La nieve encontró pequeñas aberturas y se filtró como un polvo delicado, acumulándose en la antesala. Sin embargo, dentro de la sala de estar principal, el ambiente se mantuvo notablemente estable. Gunnar encendió el calentador a las 17 de la mañana, utilizando la leña seca y añadiendo gradualmente trozos más grandes de álamo partido. Las llamas ardían intensa y rápidamente. La chimenea serpenteante tiraba eficazmente a pesar de las ráfagas turbulentas del exterior. El material de tierra que recubría el tubo de la chimenea lo protegía de las corrientes descendentes y mantenía una presión de ventilación constante. Para las 19:12, después de 2 horas de combustión, la temperatura de la habitación había alcanzado los 19 grados Celsius. Gunnar redujo la intensidad de la estufa a un suave resplandor, permitiendo que el calor acumulado cumpliera su función. Los niños, sorprendentemente, percibieron la tormenta de nieve como una emocionante aventura en lugar de una emergencia. Henrik construía intrincadas formaciones con bloques de madera en el suelo. Al mismo tiempo, Ingrid ayudaba a su madre a preparar una modesta cena, consistente en cerdo salado, frijoles y pan de maíz cocinado en la hornilla. La naturaleza ordinaria de la escena, niños jugando, una familia compartiendo una comida juntos, con la cálida luz de la lámpara brillando en las paredes encaladas, presentaba una extraña yuxtaposición con las mortales circunstancias que se desataban afuera. ¿Papá?, preguntó Ingrid durante la cena. ¿Podríamos detectar el viento? Gunnar hizo una pausa concentrándose. Surgió un sonido, un retumbo lejano y amortiguado, que recordaba a las olas del mar escuchadas desde lo profundo de la tierra, pero era increíblemente débil, tan reducido por la tierra superpuesta que se sentía casi intangible. Solo un susurro, comentó. La tierra proporciona un excelente aislamiento. Ingrid asintió contenta y reanudó su comida. Sin embargo, la mente de Gunnar se desvió hacia sus vecinos, particularmente hacia la vivienda de Harold Branner. Sus paredes de madera y techo de tejas estarían soportando toda la fuerza de ese vendaval. Incluso los troncos, meticulosamente sellados, permitían que el aire penetrara bajo tal presión. El vendaval explotaría cada minúscula grieta, introduciendo corrientes heladas en el interior y extrayendo el calor con una eficacia implacable. Branner, sin duda, estaría consumiendo leña, tan rápido como pudiera conseguirla, luchando por mantener la temperatura de su familia por encima del punto de congelación. La residencia Kessler dentro del pueblo experimentaría una situación marginalmente mejor, con propiedades adyacentes que ofrecían cierto grado de protección contra el viento. Sin embargo, seguirían siendo susceptibles a los principios básicos de la transferencia de calor por convección. A medida que el aire más cálido ascendía dentro de la vivienda, el aire más frío se filtraría desde abajo, estableciendo un patrón circulatorio que agotaba perpetuamente la energía térmica. Uno podría contrarrestar esto con una chimenea encendida, pero la victoria era imposible cuando la temperatura exterior registraba menos 39 grados Celsius y seguía bajando alrededor de las 22 de la 00. Gunnar verificó la temperatura interna del compartimento. 16 grados Celsius, una disminución de 3 grados desde su máximo, pero aún agradablemente cálida. La masa térmica, incluida la chimenea revestida de piedra, la tierra calentada sobre la vivienda, las traviesas de ferrocarril calentadas y la arcilla adyacente estaban emitiendo su energía acumulada exactamente como se esperaba. La familia se preparó para dormir. Astrid envolvió a los pequeños en sus pijamas y los acomodó en su área de descanso elevada comunal. Debajo de ellos, las rocas de río que Gunnar había colocado en la cavidad debajo de la cama habían absorbido el calor de la circulación térmica de la noche. Estas seguirían emitiendo calor hacia arriba a través de las lamas de madera durante varias horas. ¿Estamos seguros, papá?, Henrik preguntó adormilado. Extremadamente seguros, le tranquilizó Gunnar. La tierra nos está protegiendo. Descansa ahora.
A las 0000, cuando Gunnar realizó su última inspección antes de retirarse, la temperatura interna se había estabilizado en 14 grados Celsius. Externamente, según datos posteriores de la oficina meteorológica, había caído en picado a menos 41 grados Celsius, con el factor de sensación térmica llevando la temperatura percibida a menos 57 grados Celsius, o incluso más. La piel desprotegida se solidificaría en menos de un minuto y medio. La disparidad era asombrosa. 55 grados Celsius separaban las mortales condiciones externas del agradable ambiente interno. Esto se mantuvo con un único fuego de 2 horas y la inercia térmica inherente de la propia Tierra. Gunnar se recostó en la cama junto a Astrid, prestando atención al sonido amortiguado y tempestuoso que venía de arriba. Sus pensamientos se dirigieron a la burla, los pronósticos de colapso, las advertencias de las autoridades y los residentes locales. Recordó la evaluación de Kessler, que afirmaba que el aparato de calefacción fallaría por completo durante un frío severo. Posteriormente, contempló la realidad sencilla y refinada de la situación actual. La Tierra, calentada por el calor intrínseco del núcleo del planeta. Al estar aislado de las fluctuaciones extremas de temperatura de la atmósfera, se mantuvo una línea de base constante. Su pequeña unidad de calefacción no necesitaba calentar el espacio desde menos 40.6 grados Celsius hasta 18.3 grados Celsius, lo que habría sido una hazaña imposible. Simplemente necesitaba elevar la temperatura de 10 grados Celsius a 18.3 grados Celsius, una diferencia de 8.3 grados Celsius, una tarea sin esfuerzo. En contraste, las cabañas típicas, por otro lado, lidiaban con toda la variación de temperatura. Se vieron obligadas a producir 18.3 grados de calor cuando la temperatura exterior era de menos 40.6 grados Celsius. E incluso con un consumo sustancial de combustible, numerosas viviendas no lograrían alcanzar temperaturas interiores confortables, y algunas incluso tendrían dificultades para mantener entornos habitables. La tormenta de nieve persistió ferozmente durante 3 días. Durante ese periodo, ningún individuo se aventuró fuera de sus refugios. Los animales de granja perecieron en graneros y corrales mal protegidos, mientras que las reservas de leña disminuían a velocidades preocupantes. Además, en varias viviendas de la región, las familias se congregaban en sus camas bajo todas las mantas disponibles, incapaces de mantener sus áreas de estar por encima de 1.7 grados Celsius, sin importar la cantidad de leña que consumieran. Sin embargo, en una vivienda vikinga subterránea, la existencia transcurría casi con normalidad. Gunnar encendía sus fuegos vespertinos con un poco más de intensidad de lo habitual, quizás durante 4 horas en lugar de 2, permitiendo que la masa térmica mantuviera el calor. La temperatura interior nunca descendió por debajo de los 12.2 grados Celsius. Los niños jugaban, consumían sus comidas habituales y descansaban plácidamente. Astra preparaba pan y reparaba prendas. Se sentían a gusto. Para la tercera mañana, el viento finalmente amainó. La temperatura del aire, sin embargo, se mantuvo intensamente gélida. Estaba a menos 37.2 grados Celsius al amanecer. Sin embargo, los cielos despejados indicaban que las condiciones más severas habían terminado. Gunnar se aventuró a través del túnel de entrada, abriéndose paso entre los ventisqueros que se habían acumulado en la antecámara, y salió a un paisaje dramáticamente alterado. La nieve se había acumulado en enormes bancos, algunos alcanzando alturas de 3.7 metros, donde el viento los había esculpido y depositado. La pradera se extendía, blanca, intacta y completamente desprovista de vida. No había movimiento, ni ruido, solo una luz solar deslumbrante, que brillaba sobre la nieve ilimitada bajo un cielo tan intensamente azul que era doloroso de contemplar. Entonces, en la distancia, emanando de la vivienda de Harold Brenner, observó algo que le apretó el estómago. No había humo ascendiendo por la chimenea. Gunnar avanzó a través de la nieve que le llegaba hasta los muslos, dirigiéndose hacia la residencia de Brenner, impulsado por la aprensión incluso mientras el frío punzante asaltaba su rostro descubierto. Se había enrollado una bufanda de lana sobre la boca y la nariz, pero aún así cada inhalación se sentía como si aspirara cuchillas. A menos 37.2 grados Celsius, la atmósfera misma era una fuerza hostil. La entrada de la cabaña estaba sellada por el hielo. Gunnar la golpeó repetidamente llamando el nombre de Brenner. Tras una inquietante quietud, detectó un movimiento lento y deliberado desde el interior. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido, revelando el rostro pálido y fatigado de Harold Brenner. Su voz, ronca, logró decir: ¡Tú lo lograste! ¿Estás bien? ¿Y tu familia? La risa de Brenner fue agria. Estamos vivos, apenas.
Entra, si puedes soportar el frío. Al entrar en la cabaña, Gunnar comprendió instantáneamente la situación. Aunque una estufa seguía encendida, alimentada por los últimos y valiosos troncos de Brenner, la temperatura interna era asombrosamente gélida. Su aliento era claramente visible. El hielo se había materializado en las paredes interiores, donde la humedad de la respiración y la preparación de comidas se había solidificado. Los niños Brenner estaban acurrucados en sus camas, sepultados bajo una pila de todas las mantas y abrigos que la familia poseía. La señora Brenner permanecía cerca de la estufa, envuelta en una colcha. Con la mano temblorosa, Brenner, con la voz desprovista de esperanza, explicó: Agotamos nuestra provisión de leña anoche. He estado quemando todo. Esta mañana estaba cortando muebles, incluso sillas. Y una pequeña mesa, simplemente para mantener el calor de la estufa. No podíamos permitir que se apagara por completo. Se interrumpió. Ambos entendieron que si la estufa dejaba de arder, el interior de la cabaña igualaría rápidamente la temperatura exterior. A menos 37.2 grados Celsius, la cabaña alcanzaría esa temperatura en 2 horas, lo que significaría una muerte segura. Gunnar observó un termómetro fijado en la pared, 1.1 grados Celsius, apenas por encima del punto de congelación. A pesar del fuego continuo, ¿cuánta leña consumiste?, preguntó Gunnar. Brenner señaló el área vacía donde antes había estado su pila de leña. Todo. 3 cuerdas completas desaparecieron en 3 días. Estuvimos atizando esa estufa cada 20 minutos, continuamente, y aún así no pudimos elevar la temperatura por encima de los 4.4 grados Celsius. Gunnar realizó un rápido cálculo mental. 3 cuerdas equivalían a aproximadamente 10.87 metros cúbicos de madera apilada, unos 1.360 kilogramos de combustible, consumidos en 72 horas. Esto implicaba que Brenner había incinerado alrededor de 19 kilogramos de leña por hora, cada hora, simplemente para mantener temperaturas cercanas al punto de congelación. Te proporcionaré leña, afirmó Gunnar, de mi reserva personal, suficiente para durar hasta que puedas talar más. Brenner lo miró, asombrado. ¿Tienes leña de sobra? Nosotros consumimos quizás 0.45 metros cúbicos en 3 días. Tengo en abundancia, respondió Gunnar. La incredulidad grabada en el rostro de Brenner habría sido divertida en otra situación. ¿0.45 metros cúbicos? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? ¿Cuál fue la temperatura más baja que alcanzó tu vivienda? No hizo frío, afirmó Gunnar llanamente. La mínima fue de 12.2 grados Celsius, bastante cómoda para dormir. Brenner se desplomó en una silla. Estaba demasiado desconcertado para pronunciar una palabra. Su esposa comenzó a llorar, no por angustia, sino por puro alivio ante la perspectiva de leña y la seguridad de supervivencia para los próximos 2 días. A medida que los residentes salían de sus refugios y evaluaban la destrucción, una tendencia comparable se hizo evidente en toda la región. La residencia de la familia Kessler en el pueblo había consumido casi 7.25 metros cúbicos de leña. La familia Peterson, que residía en una casa de césped, una vivienda construida con bloques apilados de césped de pradera, típicamente considerada como de aislamiento superior en comparación con las cabañas de troncos, había tenido un desempeño marginalmente mejor, quemando 5.44 metros cúbicos. Sin embargo, sus temperaturas internas habían caído a niveles peligrosos. 2 hogares habían experimentado muertes reales. Los Johansen lamentaron la pérdida de su hijo menor, un niño de 3 años, por lo que el Dr. Pruitt identificó como hipotermia exacerbada por neumonía. La temperatura corporal interna del niño había descendido excesivamente, durante un periodo prolongado dentro de su cabaña insuficientemente calentada. Además, un anciano soltero llamado Emil Sorensen, quien había insistido en soportar la tormenta aislado en una choza mal construida, fue encontrado congelado 4 días después de la conclusión de la ventisca. Los datos de supervivencia resultaron sombríos. Entre las 23 granjas situadas en un radio de 16 kilómetros de Etchley, 18 habían registrado temperaturas internas por debajo de 4.4 grados Celsius en algún momento durante la emergencia, y 11 habían caído por debajo de 1.7 grados Celsius. Fred sufrió congelación. 2 personas perecieron. Sin embargo, el túnel del Noruego Loco mantuvo una temperatura agradable continuamente. Al realizar su inspección de bienestar post-tormenta, Cyrus Whitmore y el Dr. Pruitt llegaron a la granja Bickland, esperando encontrar a una familia en apuros. Habían esperado posibles emergencias médicas, pero en su lugar encontraron a los niños jugando al aire libre en la nieve, con las mejillas sonrosadas y con buena salud. Mientras Astrid colgaba la ropa para que se secara al aire en la gélida atmósfera,
un método escandinavo habitual, el señor Bigland Whitmore comenzó a articular sus pensamientos con precisión. Necesito una explicación para lo que ha pasado aquí. Su familia parece intacta. Nuestro distrito ha sufrido 2 muertes y numerosos casos de dolencias relacionadas con el frío. A pesar de esto, sus hijos están jugando. Gunner los recibió en la sala principal que estaba calentada por una modesta hoguera de mediodía y presentó sus registros de consumo de combustible. Había registrado diligentemente cada tronco consumido. El consumo total durante la emergencia de 3 días fue de 42 piezas de madera partida, cada una pesando aproximadamente 3.6 kilogramos, lo que sumaba un total de aproximadamente 152.4 kilogramos. Briner, que se había unido a las autoridades, había consumido casi 9 veces esa cantidad de combustible, con resultados significativamente peores. ¿Cómo?, preguntó Brunner. ¿Exactamente cómo? El mismo frente frío afectó a todos. Su aparato de calefacción no es más grande. Su cámara de combustión es más compacta que la mía. ¿Qué detalle estoy pasando por alto? Gunner entonces les explicó los principios científicos. Habló deliberadamente para facilitar la comprensión de ideas complejas. El suelo que nos rodea mantiene constantemente una temperatura de 10 grados Celsius. Esto sirve como nuestra base, no menos 40 grados Celsius. Por lo tanto, mi estufa solo necesita aumentar la temperatura en 8.3 grados Celsius para lograr un ambiente confortable. Su vivienda comienza a la temperatura ambiente exterior. Su unidad de calefacción necesita elevar la temperatura en 41.7 grados Celsius o más, lo cual es considerablemente más desafiante, ¿no es así? Luego demostró el sistema de masa térmica y el conducto de humo sinuoso. Esto implicaba retener el calor dentro de la piedra y arcilla adyacentes, el depósito de calor debajo del área de dormir y la ausencia de movimiento de aire convectivo que típicamente afecta a los edificios estándar. Cada vez que el viento presiona contra la pared de una cabaña, continuó, extrae calor a través de la madera. La madera actúa como conductor, aunque ineficiente, pero aún así conduce. La tierra, sin embargo, es un aislante. No transfiere el calor eficazmente, por lo tanto, el calor permanece contenido. El Dr. Pluit examinó a los niños, observando su tez, auscultando sus pulmones y evaluando su bienestar general. Afirmó: no hay indicios de enfermedad. De hecho, parecen más robustos que la mayoría de los niños que he visto esta semana. Las condiciones atmosféricas dentro de este espacio son excelentes. Me preocupaba la falta de aire fresco, pero su sistema de aireación funciona eficazmente. Whitmore examinó el techo hecho de traviesas de ferrocarril y las paredes recubiertas con yeso de cal. Al observar el mecanismo de entrada meticulosamente diseñado, su semblante se transformó de la duda a un sentimiento de admiración. «Ah, señor Bigland», pronunció. «Finalmente debo ofrecer mis disculpas. Creímos que estaba poniendo en peligro la existencia de su familia por una imprudencia obstinada. En cambio, dudó. Mientras buscaba las palabras adecuadas, podría haber construido el refugio más seguro de la región. La justificación debería haber sido gratificante. Gunner, reflexionando sobre el niño Johansen y el anciano Emil Sorensen, experimentó una profunda tristeza. Comentó suavemente: quizás menos personas habrían sufrido dificultades si otros hubieran prestado atención. La noticia se difundió rápidamente. Para la semana siguiente, los colonos comenzaron a llegar a la finca Bigland haciendo preguntas, registrando dimensiones y examinando el plano. Martin Kessler, el constructor que había previsto un colapso desastroso, dedicó una tarde entera a inspeccionar el edificio y hacer observaciones. Cometí un error, admitió Kessler francamente. Calculé la presión del suelo, pero no tuve en cuenta las ventajas térmicas. Mi atención estaba en los posibles puntos de fallo y pasé por alto lo que realmente funcionaba. Hizo una pausa, pasando la mano por la pared encalada. Esto es ingeniería ingeniosa, sencilla pero brillante. La evidencia observacional era irrefutable. En cuanto al rendimiento de la temperatura, el mínimo externo fue de menos 40.6 grados Celsius. El mínimo interno de la vivienda túnel fue de 12.2 grados Celsius, mientras que el promedio interior de una cabaña estándar fue de 2.2 grados Celsius. Esto representó un beneficio diferencial de 10 grados Celsius, o un 50% más cálido en comparación con el punto de congelación. En cuanto al uso de combustible, la casa túnel consumió 152.4 kilogramos de leña en 72 horas, equivalente a 2.1 kilogramos por hora. Una cabaña típica, en contraste, promedió 1.270.1 kilogramos de leña durante el mismo periodo de 72 horas, o 17.7 kilogramos por hora. Esto demostró una ganancia de eficiencia de 8.3 veces menos combustible para una mayor comodidad. En cuanto a los resultados de salud, la vivienda túnel no reportó casos de enfermedad, lesión o angustia psicológica.
El promedio del distrito, sin embargo, mostró que el 28% de la población sufría de dolencias relacionadas con la exposición. Las estadísticas narraron un relato convincente que ni la burla ni la duda podían ya desacreditar. El conocimiento ancestral, una vez descartado como ignorancia poco sofisticada, había superado los métodos de construcción fronterizos contemporáneos. En cada medida cuantificable, el concepto arquitectónico de refugio en la Tierra no solo había soportado la crisis, sino que había prosperado. Y a medida que la información se difundía más allá de la vecindad local, comenzó un fenómeno extraordinario. Los individuos comenzaron a excavar. Para finales de enero de 1888, la alteración era sorprendente. Donde Gunnar Bigland había estado una vez aislado con su residencia túnel aparentemente extravagante, ahora 7 familias adicionales dentro del área habían iniciado la excavación de sus propias moradas subterráneas. Los planos arquitectónicos diferían. Algunos se integraron en pendientes naturales, similares a las de Gunnar, mientras que otros implicaban la construcción de montículos de tierra artificiales apilados contra las paredes de cabañas estándar. Además, un puñado de individuos ambiciosos emprendió construcciones completamente subterráneas, con solo sus túneles de acceso discernibles desde el nivel del suelo. Harold Brenner se contaba entre quienes adoptaron este enfoque. A principios de febrero se presentó en la entrada de Gunnar llevando un cuaderno lleno de diagramas y preguntas. «Debo comprender la trayectoria del conducto de humos», afirmó Brenner, su anterior burla completamente desaparecida. La configuración sinuosa. ¿Cómo se determinan las alteraciones en el ángulo? ¿Qué cantidad de masa térmica es más efectiva? Esa tarde, Gunnar dedicó 3 horas a instruir a Brenner sobre los principios fundamentales que su tío le había impartido en Finnmark, específicamente la proporción de las dimensiones del hogar a la altura de la chimenea. También explicó la importancia de la masa de piedra circundante y la física que rige el flujo de aire convectivo en comparación con la absorción de calor radiante. Brenner tomó notas diligentemente, como un erudito aplicado. Ocasionalmente sacudió la cabeza con asombro. «Es tan sencillo», murmuró en un momento dado. «¿Cómo no nos dimos cuenta de esto?». Gunnar respondió. «Ustedes percibían cabañas porque las cabañas eran todo lo que conocían». A menudo la sabiduría antigua parece una locura hasta que una situación crítica revela su verdadero valor. Martin Kessler, cuyo informe técnico casi llevó al desalojo de la familia Bigland, adoptó un método alternativo para su transformación. Inició experimentos sistemáticos, construyendo modelos de prueba a un cuarto de su tamaño real, para evaluar el aislamiento térmico, la presión del suelo y la integridad estructural en diversos escenarios. Sus descubrimientos, que presentó en una convención regional de constructores en Bismarck esa primavera, generaron un considerable entusiasmo. He evaluado la construcción estándar de entramado de madera, en comparación con los diseños de viviendas subterráneas bajo circunstancias reguladas, informó Kessler a una asamblea de constructores pioneros y autoridades regionales. La evidencia es clara. Las viviendas subterráneas requieren un 73% menos de energía para mantener temperaturas internas comparables. Exhiben una resiliencia excepcional ante fuertes vendavales, sin mostrar desplazamiento estructural en comparación con la notable flexión del armazón en construcciones típicas, y ofrecen refrigeración natural durante los meses de verano, reduciendo las temperaturas internas en aproximadamente 6.7 grados Celsius en promedio, en contraste con los edificios sobre el suelo, concluyó, con comentarios que sin duda hirieron su autoestima profesional. Había descartado el concepto del señor Bigland como rudimentario peligroso. Estaba completamente equivocado. Esto ejemplifica una ingeniería avanzada que haríamos bien en examinar y adoptar. El periódico regional de Bismarck, Tribune, publicó un artículo destacado en marzo de 1888, titulado «El túnel del noruego, el conocimiento antiguo preserva vidas en la frontera». El artículo describía el plano de Gunnar, las tasas de supervivencia durante la crisis y la creciente tendencia hacia la construcción de viviendas subterráneas. Las solicitudes de información llegaron de toda la región y de más lejos. Colonos en Montana, Minnesota e incluso el lejano Wyoming buscaron orientación sobre cómo construir sus propias residencias tipo túnel. Gunnar respondió a cada carta que pudo, a pesar de que su inglés escrito aún era rudimentario. Astrid, cuyo inglés había progresado significativamente, ayudó a redactar respuestas completas con diagramas y dimensiones. Nunca solicitaron pago por esta información. Gunnar lo consideraba un imperativo moral difundir conocimientos que salvaban vidas. A finales de 1888, los registros locales indicaban que se habían erigido 43 residencias subterráneas en un radio de 80 kilómetros de Edgeley. Los planos arquitectónicos exhibían una diversidad significativa.
Algunos eran interpretaciones refinadas de los conceptos de Gunner, mientras que otros eran esfuerzos rudimentarios que pasaban por alto detalles vitales. Sin embargo, todos significaron un cambio profundo en la ideología de construcción de la frontera. La confirmación más convincente ocurrió durante el invierno de 1888-89, que trajo un frío casi tan intenso como el año anterior. Las temperaturas volvieron a caer a menos 39 grados Celsius. Esto duró casi 7 días, pero en esta ocasión no hubo víctimas mortales. Las enfermedades relacionadas con la exposición disminuyeron en un 60% estimado en relación con el invierno anterior. En toda la región, los hogares que residían en viviendas subterráneas indicaron un consumo de energía promedio que era apenas el 20% de lo que consumían los edificios típicos. Esta primavera, el Dr. Pruitt, mientras realizaba una evaluación de salud, observó explícitamente la conexión. Las áreas con una mayor prevalencia de métodos de construcción con protección de tierra exhibieron una reducción considerable en los casos de enfermedades y muertes relacionadas con el frío. Esto no es mera casualidad, representa una ventaja verificada para la salud pública derivada de la ingeniería avanzada. Incluso al reverendo Sibley, quien previamente había denunciado la residencia subterránea como una veneración anticristiana de la tierra, alteró sutilmente su punto de vista durante su sermón dominical en abril de 1889, donde abordó el concepto de la sabiduría manifestándose de diversas maneras, explicando cómo la provisión divina abarcaba no solo la madera para la construcción, sino también la tierra para la regulación térmica, junto con el discernimiento para identificar el instrumento apropiado para cada tarea específica. Se nos ha encomendado una tutela responsable, proclamó Sibley. Ocasionalmente, esto implica construir hacia el cielo. Otras veces, implica construir bajo la superficie. La sabiduría divina reside en discernir la distinción. Astrid, quien había reanudado la asistencia a los servicios religiosos, valoró el cambio de perspectiva, aunque percibió sus limitaciones. Sibley aún no había comprendido del todo que este fenómeno no tenía sus raíces en una revelación divina. En cambio, se refería a los principios de la física, la termodinámica y el vasto cuerpo de conocimiento acumulado durante siglos por civilizaciones que habían dominado la supervivencia en condiciones ambientales severas. Sin embargo, marcó un paso adelante. Los descendientes de Vigeland desarrollaron una perspectiva inigualable sobre su primer hogar. Años después, Ingrid documentaría en su diario los inviernos suaves, los pasatiempos disfrutados a la luz de la lámpara de aceite en la cámara de la vivienda subterránea y la sensación de seguridad cuando las tormentas de nieve arreciaban en el exterior. Henrik finalmente seguiría una carrera como ingeniero civil, concentrándose en métodos de construcción ambientalmente conscientes. Una trayectoria profesional directamente influenciada por el trabajo pionero de su padre. El propio Gunner nunca buscó reconocimiento fuera de su área local. Cuando el gobernador regional llegó a Edgeley en 1890 y solicitó específicamente una visita a la renombrada residencia subterránea, Gunner lo saludó cortésmente pero sin ostentación. Le presentó al gobernador las mismas características que había mostrado a muchos otros invitados: el conducto sinuoso, el almacenamiento de energía térmica y el sistema de circulación de aire. La región le está en deuda. Gunner, sintiéndose incómodo con el elogio, simplemente se encogió de hombros. Simplemente construyó una vivienda usando técnicas establecidas. Nada extraordinario, afirmó. Sin embargo, era realmente excepcional. Y su significado se extendía más allá de la mera superioridad técnica. La vivienda subterránea encarnaba un concepto más amplio. Cuestionaba la presunción de que el avance en la frontera requería abandonar la sabiduría ancestral, en favor de enfoques contemporáneos. Demostró que el conocimiento acumulado de los pueblos indígenas e inmigrantes, perfeccionado durante cientos de años en climas globales severos, podía superar las prácticas modernas, prácticas de construcción de la frontera norteamericana. Esta visión trascendía las meras metodologías de construcción. Abordaba una inclinación humana fundamental, la renuencia a adquirir conocimiento de individuos percibidos como ajenos, poco sofisticados o poco ortodoxos. ¿Cuántos remedios adicionales para las dificultades de la frontera yacían dentro de la sabiduría ancestral de las poblaciones indígenas, los colonos nórdicos y los trabajadores chinos? Las soluciones de los colonos mexicanos fueron ignoradas o activamente suprimidas, ya que no se alineaban con las ideas establecidas de prácticas estadounidenses apropiadas. La vivienda subterránea de Gunner no solo resistió una crisis, sino que también reveló la arrogancia de rechazar grandes cantidades de conocimiento sin un escrutinio adecuado. El excéntrico noruego tenía razón. Por el contrario, los constructores experimentados se habían equivocado peligrosamente. Este cambio debería haber impulsado una contemplación más profunda sobre otras ideas valiosas que estaban siendo pasadas por alto o ignoradas. Algunas personas sí comprendieron esta lección.
Las regulaciones de construcción regionales se actualizaron en 1891, permitiendo expresamente la construcción de viviendas semienterradas, con especificaciones derivadas de los conceptos arquitectónicos de Gunner. Los programas de extensión agrícola comenzaron a instruir sobre la masa térmica, calefacción y el aislamiento subterráneo como métodos legítimos. Gradualmente y con cierta reticencia, las prácticas de construcción de la frontera evolucionaron para integrar la experiencia de fuera de su limitado ámbito de experiencia. Sin embargo, muchos no lograron comprender esto, e incluso cuando las residencias semienterradas demostraron su valor, persistió la desaprobación de quienes las consideraban visualmente deficientes, socialmente atrasadas o simplemente demasiado divergentes de las normas convencionales. El conflicto entre la novedad y la práctica establecida, entre el conocimiento nativo y las técnicas extranjeras, entre la eficacia práctica y la propiedad percibida, estas fricciones perdurarían mucho después de que la frontera dejara de existir. Gunner Bigland falleció en 1924, a los 73 años, dentro de la idéntica vivienda subterránea que había construido 37 años antes. El edificio se mantuvo robusto, con el sistema de masa térmica continuando operando precisamente como estaba previsto. Sus descendientes heredaron la propiedad y Henrik finalmente la transformó en un escaparate de metodologías de construcción respetuosas con el medio ambiente. Como uno de los establecimientos educativos iniciales de su tipo en el Alto Medio Oeste, la Casa Túnel se conserva hoy como un monumento histórico. Los visitantes pueden descender por el túnel de entrada, permanecer dentro de la cámara principal y experimentar la temperatura constante que mantuvo a la familia Bicklund durante todo el invierno de 1887. Exposiciones informativas detallan los principios científicos, el contexto social, la oposición de la comunidad y la justificación final. Sin embargo, podría decirse que la visión más crucial no se presenta en ningún cartel, es inherente al propio edificio. Esta visión revela que el conocimiento considerado rudimentario, las técnicas ridiculizadas como irracionales y la sabiduría, transmitida por migrantes y poblaciones nativas, frecuentemente ofrecen soluciones a problemas que las estrategias contemporáneas son incapaces de resolver. La dificultad no es tecnológica, es cultural. Implica poseer la modestia de reconocer que nuestras presunciones sobre progreso podrían ser erróneas, y la valentía de adquirir conocimiento de individuos, a quienes se nos ha instruido ignorar. Gunnar Bigland nunca afirmó haber creado nada nuevo, simplemente recordó lo que otros habían pasado por alto y poseyó la tenacidad para confiar en esa sabiduría ancestral, a pesar del desprecio moderno. Al hacerlo, no solo preservó a su propia familia, sino que también recordó a toda una región fronteriza que la existencia continuada a menudo depende de comprender que la divergencia no equivale a inferioridad. Ocasionalmente, significa superioridad, siempre que seamos lo suficientemente astutos para percibirlo. El suelo aún mantiene esa constante. Temperatura de 10 grados Celsius a 1.8 metros bajo la superficie, independientemente de la agitación en la superficie. Siempre ha sido así, simplemente descuidamos utilizarlo, y luego nos preguntamos por qué gastamos tanta madera para mantenernos calientes. Antes de su partida requiero su ayuda. Si esta narrativa de conocimiento olvidado y resiliencia pionera conecta con usted, por favor, presione el botón de me gusta y suscríbase a este canal. Me comprometo a seguir compartiendo estos relatos históricos ocultos que abarcan la ingeniería práctica y la sabiduría ancestral que nuestros antepasados emplearon para sobrevivir y prosperar. Por favor, deja un comentario a continuación. ¿Qué métodos de supervivencia tradicionales crees que hemos descartado imprudentemente? Reviso todas y cada una de las respuestas. Vuestras perspectivas a menudo inspiran la siguiente exploración en profundidad. El hogar túnel demostró que las prácticas antiguas no siempre están obsoletas. Más bien, simplemente esperan una crisis para revelar su verdadero valor. No pospongas apreciar la sabiduría hasta una crisis. Adquiérela ahora, mientras la educación es sencilla. Hasta nuestro próximo encuentro, mantente cómodo, conserva tu curiosidad y ten en cuenta que el progreso no siempre es lineal. Ocasionalmente implica descender bajo tierra, lo que ha salvaguardado secretos de supervivencia durante un periodo que excede nuestra historia de construcción de viviendas. Nota educativa. Este texto ofrece una recreación histórica, basándose en prácticas documentadas para la construcción de refugios subterráneos y patrones de habitación fronteriza. Aunque los individuos y sucesos particulares están dramatizados con fines narrativos, los fundamentos de ingeniería, la termodinámica y las métricas de rendimiento comparativo reflejan con precisión la física real y los métodos de construcción históricos. La construcción de refugios subterráneos sigue siendo una opción viable hoy en día,
Sin embargo, requiere asesoramiento de ingeniería adecuado y el cumplimiento de las normativas de construcción contemporáneas. Esta presentación tiene un propósito educativo e histórico, no como una guía de construcción experta.